Mi padre ordenó más de 10.000 ejecuciones antes de morir. Construyó el cartel más sanguinario del siglo XXI. Y yo lo descubrí todo cuando ya era demasiado tarde para odiarle en vida. Me llamo Jessica Johanna Oseguera González. Tengo 34 años y el mundo me conoce como La Negra, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador del cartel Jalisco Nueva Generación, el hombre que la DEA buscó durante 20 años y que murió en circunstancias que su propia organización nunca explicó públicamente. Pero esto no es la historia de mi padre, que ya todos conocen en versiones incompletas y convenientes. Esto es mi historia, la de la mujer que creció creyendo que tenía una familia normal envuelta en negocios sucios y que descubrió tras su muerte que todo lo que pensaba que era real, su amor, su lealtad, su supuesta devoción a nuestra familia, era una mentira construida con la misma frialdad con que ordenaba descuartizar a sus enemigos. Mi padre tenía otra familia, una mujer en Veracruz y 3 hijos que nunca conocí, y esa revelación me destruyó de una manera que ningún operativo de la Marina ni ninguna amenaza de muerte había logrado antes. Nací en Guadalajara en 1991, cuando mi padre era todavía un distribuidor menor de drogas en el estado de Jalisco, antes de que construyera el imperio, antes de que el CJNG se convirtiera en la organización más poderosa y brutal de México. Mi infancia fue extrañamente normal en apariencia. Vivíamos en una casa grande, en un fraccionamiento privado. Yo iba a una escuela privada con uniforme, tomaba clases de piano y natación, y mi padre, cuando estaba en casa, era cariñoso y presente. Me llevaba al parque, me ayudaba con la tarea, me llamaba mi reina. Pero había señales que yo elegía no ver, porque cuando eres niña y quieres a tu padre, construyes una narrativa que lo protege de tus propias sospechas. Las camionetas con hombres armados que siempre nos seguían. Las reuniones a puerta cerrada, donde hombres nerviosos llegaban con maletines. Las noches donde mi madre lloraba en silencio, pensando que yo dormía. La primera vez que vi a alguien muerto tenía 8 años. Fue en el patio trasero de una casa de seguridad donde nos quedamos durante una semana, mientras resolvían un problema que nadie me explicó. Y un hombre encintado y golpeado fue arrastrado frente a la ventana donde yo miraba. Y cuando grité, mi padre llegó corriendo, tapó mis ojos con sus manos grandes y me dijo que era una película, que los señores estaban ensayando una película. Tenía 8 años, pero no era tonta. Sabía que eso no era una película, que la sangre del hombre era real y que el miedo en sus ojos era real. Pero aprendí en ese momento la habilidad fundamental que me acompañaría el resto de mi vida, la capacidad de creer la mentira conveniente cuando la verdad es demasiado aterradora para sostenerse. Mi adolescencia transcurrió entre escuelas privadas y viajes familiares a lugares que ahora entiendo eran operaciones de lavado disfrazadas de vacaciones. Nos quedábamos en hoteles de lujo en Cancún y Los Cabos, donde mi padre tenía reuniones de negocios mientras mi madre y yo íbamos a la playa, y yo le contaba a mis amigas de la escuela que mi papá era empresario, que tenía una empresa de distribución de alimentos, la mentira oficial que todos en la familia repetíamos como un catecismo. A los 16 años supe definitivamente la verdad completa, no porque alguien me la dijera, sino porque intercepté una conversación entre mi padre y mi tío Ricardo, donde hablaban sin códigos de cargamentos, de plazas, de levantar a un halcón que había estado pasando información a los zetas, y escuché a mi padre dar una orden de ejecución con la misma naturalidad con que podría pedir un café. Me quedé paralizada detrás de la puerta durante los 20 minutos que duró esa conversación. Absorbí cada detalle, y cuando terminó, y mi padre salió, y me vio ahí parada con la cara blanca, me miró fijamente durante 5 segundos, que parecieron una eternidad, y luego me abrazó sin decir nada, un abrazo largo y apretado, y supe que ese abrazo era su forma de decirme bienvenida a la realidad
y también una advertencia de que lo que había escuchado no podía salir de mí. Esa noche en la cena familiar, todo fue perfectamente normal. Mi padre contó chistes, mi madre sirvió pozole rojo, mi hermano menor hablaba de su equipo de fútbol, y yo comí en silencio, entendiendo que había cruzado una frontera invisible de la que no había regreso, que ya sabía lo suficiente para ser peligrosa para la organización y que mi seguridad dependía de mantenerme dentro del círculo, nunca fuera. Mi madre lo sabía todo desde siempre. Era parte integral del negocio, aunque nunca ensuciaba sus propias manos. Manejaba las propiedades inmobiliarias que servían como fachadas, coordinaba con los abogados corporativos, administraba los flujos de dinero legítimo que mezclaban con el sucio, y lo hacía con la eficiencia fría de alguien que había decidido muy joven que el amor justificaba la complicidad. A los 18 años mi padre me ofreció formalmente integrarme a las operaciones. Me sentó en su oficina privada, me explicó la estructura del CJNG con organigramas dibujados a mano, me mostró los números, los territorios, las alianzas, y me dijo que yo era la persona en quien más confiaba en el mundo, que quería que yo eventualmente tomara control de las finanzas y las relaciones públicas de la organización, porque tenía el cerebro para eso. Acepté sin dudar un segundo. Y si eres honesta contigo misma, tú también habrías aceptado porque cuando eres joven y tu padre te mira como si fueras su orgullo mayor y te ofrece poder y dinero y pertenencia, no existes la versión de ti que dice, no, esa versión requiere años de terapia y distancia que yo no tenía. Empecé trabajando en las empresas legales, coordinando con los abogados y contadores que limpiaban el dinero del cártel, aprendiendo los mecanismos de lavado que funcionaban y los que habían fallado, y fui absorbiendo conocimiento con la velocidad de alguien que ha crecido rodeada del negocio y solo necesita vocabulario técnico para lo que ya intuye. Mi padre me llevaba a las reuniones de alto nivel como observadora primero, luego como participante activa, y los hombres que manejaban territorios y coordinaban cargamentos de toneladas me respetaban porque era la hija del jefe, pero también porque aprendí muy rápido a hablar el lenguaje del poder, directo, sin adornos, con la frialdad calculada que el negocio requería. Todo eso fue la preparación, y ahora les cuento cómo me convertí en algo más que la hija del jefe, y por qué el descubrimiento que hice después de su muerte fue lo único que realmente logró romperme. A los 22 años, coordiné mi primera operación independiente, y desde ese momento dejé de ser simplemente la hija de El Mencho para convertirme en un elemento operativo real del CJNG con responsabilidades específicas y resultados que se medían en kilos y en cuerpos. Mi padre me asignó la supervisión de las rutas de distribución en el corredor Jalisco-Guanajuato, un territorio que estábamos disputando agresivamente contra los Viagras y remanentes del cártel de Michoacán, y me dio un equipo de 15 hombres de su confianza personal para que ejecutaran mis instrucciones. La primera semana en ese rol establecí mi autoridad de la única manera que funciona en ese ambiente, no con discursos ni con apellidos, sino con decisiones, porque los hombres que manejan armas y muertos solo respetan a quien demuestra que no tiene miedo de las consecuencias de sus órdenes. Había un operador veterano llamado El Toro, que claramente no aceptaba órdenes de una mujer de 22 años, sin importar cuyo apellido llevara. Me contestaba con monosílabos, retrasaba la ejecución de instrucciones, susurraba cosas con los otros cuando yo salía del cuarto. Lo llamé aparte una tarde en una casa de seguridad en Tlajomulco y le dije directamente que entendía que tenía más experiencia que yo, que probablemente había olvidado más sobre operaciones que yo jamás sabría, pero que mi padre me había puesto en ese cargo y que él podía hablar con mi padre directamente si tenía objeciones. El Toro me miró con esos ojos de hombre acostumbrado a intimidar y me dijo que el problema no era con mi padre, sino conmigo, que una mujer no debería estar dando órdenes en una plaza de guerra.
Llamé a mi padre esa misma noche y le conté la situación sin dramatismo, solo los hechos, y él me escuchó en silencio y me preguntó cómo quería resolverlo. Le dije que yo lo resolvería y que solo necesitaba su respaldo si el toro intentaba escalar el problema. Y mi padre dijo una sola palabra: listo, y colgó. Al día siguiente, reuní a todo el equipo y anuncié que el toro quedaba relevado de sus funciones operativas y reasignado a vigilancia estática en una bodega en las afueras. Básicamente, una degradación humillante que todos entendieron perfectamente. Y le dije frente a todos que era una persona valiosa, pero que en mi equipo las órdenes se seguían sin comentarios o se buscaba otro equipo. El toro aceptó sin decir una palabra, porque en la organización la alternativa a la degradación era mucho más permanente. Y los demás hombres me miraron diferente desde ese día, con el respeto funcional que da el miedo combinado con la certeza de que tienes el poder para respaldar tus decisiones. El primer año manejé la ruta con eficiencia que superó las expectativas de mi padre. Incrementamos el volumen de distribución en un 40%. Establecimos 3 nuevos puntos de almacenamiento intermedios que reducían el riesgo de decomisos masivos. Y neutralizamos 2 células de la competencia sin que escalara a una guerra abierta que atrajera atención federal excesiva. Mi padre me felicitó en privado con la austeridad emocional que lo caracterizaba. No era hombre de abrazos ni elogios efusivos en contextos de trabajo. Me apretó el hombro y me dijo que había hecho un buen trabajo y que en 6 meses expandiría mi responsabilidad. Y eso fue suficiente para mí, porque venía de él. El dinero que empecé a manejar personalmente era obsceno. Tenía acceso a cuentas con millones de dólares para operaciones. Recibía una compensación mensual que era más de lo que la mayoría de las personas ven en una vida. Y empecé a vivir de la manera que el narco glorifica en sus corridos: ropa de diseñador, camionetas blindadas de último modelo, propiedades en fraccionamientos exclusivos de Guadalajara y Puerto Vallarta. Pero a diferencia de muchos operadores que se deslumbraban con el lujo y perdían el enfoque operativo, yo mantenía la disciplina que mi padre me había inculcado. El lujo era una consecuencia del trabajo bien hecho, no el objetivo. Y cualquier operador que ponía el estilo de vida antes que la seguridad operacional era un riesgo para todos. A los 24 años me asignaron una responsabilidad que cambió permanentemente mi percepción del negocio y de mí misma. Me pidieron coordinar el procesamiento de un grupo de hombres capturados que habían intentado robar un cargamento nuestro en Michoacán. Eran 7 hombres que operaban independientemente sin afiliación clara a ningún cártel. Oportunistas que habían cometido el error fatal de atacar una ruta del CJNG, pensando que podían salirse con la suya. Los tenían en una bodega cerca de Zapopan, y mi función era determinar si alguno tenía información valiosa sobre quién los había contratado, o si alguien más grande estaba detrás del intento de robo, y luego tomar la decisión correspondiente. Llegué a esa bodega y los vi encintados en el piso, 7 hombres de entre 20 y 40 años, algunos con golpes recientes, todos con el miedo tan intenso que podías literalmente olerlo mezclado con el olor a diésel y tierra húmeda del lugar. Pasé 3 horas interrogándolos uno por uno con la asistencia de un especialista en interrogatorio, que la organización llamaba eufemísticamente el doctor, aunque nunca había pisado una escuela de medicina. Y fui extrayendo información con preguntas sistemáticas, sin gritos ni dramaturgia innecesaria. Simplemente preguntas directas cuyas respuestas inconsistentes señalaban quién mentía y quién decía la verdad. 5 de los 7 eran exactamente lo que parecían: hombres desesperados que habían cometido un error de cálculo por dinero, sin conexiones con organizaciones rivales, sin información estratégica. Los otros 2 tenían teléfonos con contactos que señalaban a un operador menor de los Viagras que había pagado por la información sobre el cargamento.
Redacté mi reporte para mi padre con todas las conclusiones y recomendaciones, y al final incluí una solicitud que sabía que era inusual. Pedí que liberaran a los 5 que no tenían afiliación ni información relevante, que simplemente los soltaran con una advertencia que nunca olvidarían. Mi padre leyó el reporte en silencio, me miró y me preguntó por qué. Le dije que ejecutar a 5 hombres que básicamente eran trabajadores de bajo nivel, sin importancia estratégica, generaba más problemas que soluciones, que los familiares buscaban venganza, que creaban ruido innecesario, y que la lección de no atacar nuestros cargamentos se comunicaba igual de efectivamente con los dos que sí tenían conexiones con el rival. Mi padre consideró esto durante un momento y luego dijo que bien, que los soltaran, y los 5 hombres salieron de esa bodega destruidos mentalmente, pero vivos, y los 2 que trabajaban para los Viagras no tuvieron esa suerte. Esa fue la única vez en 5 años de operaciones que pedí clemencia, y lo hice no por sensiblería, sino por cálculo estratégico. Y mi padre lo entendió así, porque él también era fundamentalmente un estratega, aunque el mundo lo conocía principalmente por la brutalidad. Los años siguientes fueron una escalada constante de responsabilidades y riesgos. Coordiné operaciones en 4 estados, manejé relaciones con policías y funcionarios corruptos en múltiples niveles de gobierno, supervisé el lavado de dinero a través de una red de empresas que incluía restaurantes, constructoras, agencias de autos y gasolineras. Me convertí en uno de los nodos de información más importantes de la organización, porque mi padre me copiaba en todas las comunicaciones estratégicas, confiaba en mi criterio para evaluar amenazas y oportunidades, y me usaba como intermediaria con partes con quienes prefería no tener contacto directo. Conocí a políticos que hoy están en el gobierno federal, a empresarios que aparecen en las listas de los más ricos de México, a militares que vendían información de operativos a cambio de cifras que los corroían por dentro, aunque no lo mostraran. Vi la corrupción sistémica desde adentro y entendí que el narcotráfico no es una anomalía del sistema mexicano, sino una función integrada de él, que hay demasiadas personas en posiciones legítimas, cuyo estilo de vida depende del dinero del crimen organizado para que el sistema realmente quiera eliminar ese crimen. A los 27 años, tuve una crisis que no le conté a nadie. Empecé a tener pesadillas con los 2 hombres de los Viagras que vi ejecutar en esa bodega, con las caras de otros a los que no vi morir, pero cuyas muertes ordené indirectamente a través de mis reportes y recomendaciones. Me volví funcional en el alcohol, bebía desde el mediodía para callar las voces, mantenía las apariencias porque el negocio no perdona la debilidad, pero por dentro estaba fracturándome en silencio. Mi madre lo notó primero. Me visitó en mi departamento de Guadalajara una tarde sin avisar y me encontró bebiendo sola a las 3 de la tarde viendo el techo, y se sentó a mi lado sin decir nada durante un tiempo largo, y luego me dijo algo que se quedó grabado en mí para siempre. Me dijo que el día que dejé de sentir fue el día que me convertí realmente en mi padre, y que eso podía ser una fortaleza o una condena, dependiendo de qué hiciera con ello, y que ella había elegido la fortaleza porque no tenía otra opción, pero que yo todavía podía elegir diferente. No le pregunté qué significaba elegir diferente, porque ambas sabíamos que no había salida real de lo que éramos, pero ese comentario de mi madre me persiguió durante años como una advertencia que nunca supe cómo cumplir. Mi padre murió en enero del 2025. Las circunstancias exactas son información que la organización controla con absoluto hermetismo y que yo no voy a revelar aquí, porque hay personas vivas cuya seguridad depende de ese silencio. Pero puedo decirles que no fue el operativo espectacular que sus enemigos habrían deseado. Fue algo más íntimo y más triste, como suelen ser las muertes de hombres que han construido imperios sobre el miedo, porque al final el miedo no distingue entre los que lo generan y los que lo sufren. Cuando me avisaron tardé 4 horas en procesarlo.
Me quedé sentada en una silla de mi oficina, mirando la pared sin llorar, sin moverme, sin comer, como si mi sistema operativo hubiera encontrado un error que no podía resolver y simplemente se hubiera detenido. Y entonces empezaron a llegar los documentos, los abogados con los testamentos y los inventarios de propiedades y cuentas. Y fue en ese proceso donde encontré la carpeta que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre el único hombre al que había amado sin cuestionarlo nunca. La carpeta estaba dentro de una caja de seguridad privada que los abogados abrieron en mi presencia 3 semanas después de la muerte de mi padre. Una caja que supuestamente contenía solo documentos de propiedades y cuentas bancarias de uso personal, y que nadie más en la organización sabía que existía, porque mi padre la había registrado bajo un nombre falso en un banco del centro de Guadalajara, donde nunca operábamos. Había 4 sobres Manila, documentos notariales, fotografías y una carta manuscrita con la letra inconfundible de mi padre, que reconocí inmediatamente porque de niña me escribía notas en mi lonchera con esa misma caligrafía apretada y derecha. Abrí primero los documentos notariales, porque soy hija de la disciplina operacional y proceso información antes de permitirme sentirla. Y lo que encontré fue un acta de matrimonio civil fechada en 2004, cuando yo tenía 13 años, entre Nemesio Oseguera Cervantes y una mujer llamada Daniela Fuentes Mora, realizado en un registro civil de Xalapa, Veracruz. Mi padre se casó con otra mujer cuando yo tenía 13 años y ya llevaba 16 años casado con mi madre. El segundo sobrecontenía actas de nacimiento, 3 en total, 2 niños y una niña nacidos entre 2005 y 2010, todos con el apellido Oseguera Fuentes, mis medios hermanos que nunca supe que existían, que crecieron en algún lugar de Veracruz con mi padre como figura presente en sus vidas, igual que yo creía que lo tenía exclusivamente para mí. Las fotografías me destruyeron más que cualquier documento legal. Eran fotos familiares normales. Mi padre en la playa con una mujer morena de ojos claros y 3 niños pequeños. Mi padre en una fiesta de cumpleaños con pastel y globos, abrazando a una niña de aproximadamente 5 años que tenía sus mismos ojos. Mi padre sonriendo de una manera que yo reconocía como genuina, porque era la misma sonrisa que me dedicaba a mí cuando era pequeña. Solté los documentos y las fotos sobre la mesa de la sala de juntas del abogado y salí del edificio sin decir una palabra. Caminé 4 cuadras hasta un parque que no conocía y me senté en una banca y lloré de una manera que no había llorado desde que tenía 8 años, con el cuerpo entero temblando y sin poder controlar nada, llorando por mi padre muerto, por mi madre traicionada, por esos 3 hermanos que existían en algún lugar sin saber quién era yo, y por la versión de mi familia, que resultó ser una construcción tan elaborada como cualquier empresa fachada que habíamos creado para lavar dinero. Volví a la oficina del abogado 2 horas después, con los ojos secos y la cara lavada, y le pregunté si mi madre sabía, y él bajó la vista al escritorio y me dijo que los documentos indicaban que la señora había sido notificada en 2019, 6 años después del matrimonio en Veracruz, y que había firmado un acuerdo de confidencialidad a cambio de la garantía de que ella seguiría siendo reconocida como esposa principal y que sus hijos, mi hermano y yo, tendríamos prioridad en la sucesión de activos de la organización. Mi madre lo sabía desde 2019 y nunca me dijo nada. Llamé a mi madre esa misma tarde y sin preámbulos le pregunté directamente por Daniela Fuentes Mora, y hubo un silencio de exactamente 7 segundos antes de que ella dijera mi nombre en ese tono que tienen las madres cuando intentan controlar una situación que saben que ya se les escapó de las manos. Le dije que había encontrado la caja, que había visto los documentos y las fotos, y que necesitaba que me dijera la verdad completa, sin la versión sanitizada que obviamente había preparado para este momento. Mi madre me contó todo en una llamada de 2 horas, que grabé, porque sabía que si no lo hacía,
Mi mente editaría los detalles que no quería procesar. Me dijo que supo de Daniela desde 2008, cuando un informante dentro de la organización le pasó información por razones que nunca quedaron claras, que confrontó a mi padre y que él reconoció la relación sin culpa ni excusas. Simplemente le explicó que tenía una segunda familia en Veracruz y que no tenía intención de terminarla. Mi madre me dijo que mi padre le argumentó con la frialdad que lo caracterizaba que él podía mantener ambas familias perfectamente sin que una afectara a la otra, que su amor por nosotros era real e independiente de lo que tuviera en Veracruz, y que la alternativa a aceptar esa realidad era un divorcio que en el contexto del narco significaba cosas muy diferentes que en una familia civil. Le pregunté a mi madre si alguna vez consideró irse, y ella respondió con una pregunta que me dejó sin respuesta. Me preguntó a dónde. Y tenía razón, porque no había a dónde ir cuando eres la esposa del jefe de un cártel y sabes todo lo que sabes, y tus hijos están integrados en la organización. La salida no existe de la misma manera que existe para gente con vidas normales. Fui personalmente a Veracruz 2 semanas después de esa llamada. Viajé con 2 escoltas y sin decirle a nadie en la organización a dónde iba, porque no sabía cómo clasificar esa visita dentro de las categorías operacionales que normalmente usábamos. Daniela vivía en una casa grande, en un fraccionamiento privado de Boca del Río, una casa que reconocí inmediatamente como parte del inventario de propiedades de mi padre, porque tenía los mismos acabados y el mismo tipo de seguridad discreta que caracterizaba todas sus residencias. Toqué el timbre sin avisar, y quien abrió la puerta fue una mujer de unos 40 años, morena de ojos claros, exactamente como en las fotos, que me miró con una expresión que no era sorpresa, sino algo más parecido a resignación, como si hubiera estado esperando esta visita durante años y simplemente no supiera cuándo llegaría. Me reconoció inmediatamente. Era obvio, porque yo me parezco a mi padre de maneras que ninguna cirugía podría ocultar. Tengo su mandíbula, sus ojos, su forma de pararse. Y Daniela me dijo mi nombre antes de que yo dijera el suyo. Me invitó a pasar sin que yo dijera el motivo de mi visita, porque ambas sabíamos perfectamente para qué estaba ahí. Sus 3 hijos no estaban en casa, los había enviado con su madre ese día, y me pregunto si lo hizo porque ya sabía que yo vendría eventualmente, o por simple coincidencia que nunca le aclaré. Nos sentamos en su sala con café que ninguna de las dos bebió, y tuvimos la conversación más extraña de mi vida. 2 mujeres que amaban al mismo hombre desde posiciones completamente diferentes, una como hija y otra como esposa, y que se encontraban por primera vez después de su muerte para entender qué significaba eso para ambas. Daniela me dijo que mi padre la amaba genuinamente, que no era una amante ocasional ni una relación de conveniencia, sino una segunda vida completa que él construyó y mantuvo con la misma dedicación con que construyó la primera. Me dijo que él visitaba Veracruz cada mes, sin falta durante años, que estaba presente en los nacimientos de los 3 hijos, que los llevaba a la escuela cuando podía, que los niños lo adoraban y que su ausencia frecuente la explicaban con la cobertura de que era empresario con viajes constantes. Le pregunté si ella sabía de mi madre desde el principio y me dijo que sí, que mi padre fue honesto con ella desde el inicio de la relación, que le explicó que tenía familia en Jalisco y que eso no cambiaría, y que ella aceptó esa condición porque lo amaba y porque la alternativa era no tenerlo. Me quedé mirándola durante un momento largo, intentando encontrar odio, y no pude, porque Daniela era simplemente otra mujer que había amado a un hombre poderoso y había pagado el precio de esa decisión, viviendo en la misma prisión dorada que mi madre, pero desde una posición aún más invisible. Los 3 hijos de Daniela, mis medios hermanos, se llamaban Nemesio, Rodrigo y Valentina. Tenían 20, 19 y 15 años, respectivamente. Y según Daniela, ninguno estaba integrado en la organización
porque mi padre había insistido específicamente en eso. Había protegido deliberadamente a esos tres hijos del negocio, mientras a mí y a mi hermano nos integraba activamente desde jóvenes. Esa asimetría me golpeó con una fuerza inesperada porque implicaba algo sobre cómo mi padre nos veía a cada grupo de hijos, a nosotros como herederos y operadores del imperio, a ellos como la parte de su vida que quería mantener separada de la violencia, la parte limpia, que tal vez representaba el hombre que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Regresé a Guadalajara con más preguntas que respuestas y con la certeza de que la imagen que tenía de mi padre, el hombre que me había formado, que me había convertido en lo que era incompleta de maneras que nunca podría reconciliar completamente, porque él ya no estaba para darme respuestas. Esa semana convoqué una reunión con los operadores principales de la organización para discutir la transición de liderazgo, porque el negocio no se detiene por duelos personales ni por revelaciones familiares. Y mientras yo procesaba la traición de mi padre en privado, públicamente tenía que mantener la estructura de poder que él había construido y que ahora era mi responsabilidad sostener o dejar colapsar. Había tres facciones dentro del CJNG que ya estaban posicionándose para el vacío de poder. Operadores veteranos que pensaban que la hija del jefe no tenía suficiente músculo para mantener el control. Aliados externos que esperaban oportunidades para expandir sus territorios. Y elementos internos que llevaban años resentidos con el control centralizado de mi padre y que veían su muerte como la oportunidad de reorganizar la estructura en su favor. Me senté en esa reunión con la cara de piedra que había aprendido de mi padre. Escuché a cada facción presentar su posición con el lenguaje indirecto y cargado que se usa en esos contextos. Y cuando todos terminaron de hablar, les dije con absoluta calma que el CJNGE seguiría operando exactamente como mi padre lo había diseñado, que yo tenía acceso a toda la información operacional, financiera y de inteligencia de la organización, y que cualquier movimiento de reposicionamiento interno sería interpretado como traición con las consecuencias correspondientes. La reunión terminó sin resolución visible, pero con el mensaje transmitido, y en las semanas siguientes consolidé mi posición neutralizando a dos de los operadores más ambiciosos mediante una combinación de presión económica y demostraciones de fuerza, que establecieron claramente que yo tenía el control de los recursos y los contactos para hacerles la vida imposible si elegían el camino de la confrontación. Todo eso lo manejé mientras por dentro seguía desmoronándome con la información sobre Daniela y los tres hijos en Veracruz, mientras mi relación con mi madre se había vuelto una conversación permanente de silencios, donde ambas sabíamos demasiado sobre el hombre que amábamos y demasiado poco sobre quién realmente había sido. El horror cotidiano no llega de golpe. Se instala gradualmente como humedad en las paredes. Primero una mancha pequeña que ignoras, luego una filtración que ya no puedes tapar, y cuando quieres reaccionar, ya todo el edificio está podrido por dentro, aunque por fuera siga pareciendo sólido. Llevo más de 10 años en el negocio, y puedo decirte que la brutalidad nunca se normaliza completamente. Simplemente aprendes a colocarla en un compartimento mental sellado, donde no interfiere con tu capacidad funcional. Pero ese compartimento tiene capacidad limitada, y el día que se llena completamente es el día que algo se rompe dentro de ti de manera irreparable. El peor año de mi vida operacional no fue el que más muertos tuvo, ni el que más riesgos enfrenté. Fue el 2022, cuando mi padre ordenó una campaña de limpieza interna que implicó la eliminación de 17 personas dentro de la organización, entre ellas 3 mujeres que trabajaban en administración y que supuestamente habían estado pasando información a la DEA a través de sus parejas. Yo coordiné la verificación de esa inteligencia, revisé las pruebas que nos presentaron y concluí en mi reporte que 2 de las 3 mujeres eran culpables con evidencia sólida, pero que la tercera, una chica de 26 años llamada Mariana,
que manejaba las nóminas de nuestras empresas fachada. Tenía evidencia circunstancial débil que no justificaba una conclusión definitiva. Le presenté mis dudas a mi padre, y él me escuchó con paciencia, y luego me dijo algo que llevo grabado en la memoria como una cicatriz. Me dijo que en este negocio la duda razonable era un lujo que no podíamos permitirnos, que una infiltrada no detectada era más peligrosa que 10 inocentes ejecutados por error. Mariana fue incluida en la lista, y yo firmé el reporte que la condenó, sabiendo que probablemente no había hecho nada. Y esa firma me costó un año de insomnio severo y el inicio de una adicción a las pastillas para dormir que todavía no he resuelto completamente. No voy a describir lo que le pasó a Mariana, porque no estuve presente y porque hay detalles que prefiero no saber, pero conozco los métodos que se usaban y la imagen que construyo con eso me persigue suficientemente sin necesitar los detalles específicos. Después de la muerte de mi padre y del descubrimiento de la familia en Veracruz, tomé la decisión de viajar personalmente a hablar con la madre de Mariana, una señora en Tlaquepaque que llevaba 2 años esperando noticias de su hija desaparecida, sin saber que yo era parte de la razón por la que nunca regresó. No le dije quién era. Me presenté con nombre falso. Le dije que era amiga de Mariana de la universidad, y la escuché hablar de su hija durante una hora, de cómo era alegre y responsable, de cómo mandaba dinero a casa todos los meses, de cómo tenía planes de estudiar una maestría. Salí de esa casa y vomité en la banqueta de enfrente porque el peso de lo que había hecho se materializó de una manera que ningún reporte operacional podía abstraer, y comprendí que cada nombre en mis listas era la persona favorita de alguien más, el hijo o la hija o la madre que alguien esperaba y que yo había convertido en ausencia permanente. La vida pública que llevaba en esos años era una construcción cuidadosa, diseñada para mantener relaciones con el mundo legítimo que necesitábamos para operar. Asistía a eventos empresariales en Guadalajara como representante de nuestras empresas legales. Aparecía en fotografías sociales de eventos de beneficencia que patrocinábamos como parte del lavado de imagen. Mantenía relaciones cordiales con políticos locales y estatales que venían a nuestros eventos y recibían sobres a cambio de protección operacional. En una gala de beneficencia en el Hotel Camino Real de Guadalajara en 2023, me senté a la misma mesa que un secretario de Estado y su esposa, que el rector de una universidad privada y que el director de seguridad pública de un municipio clave que estaba directamente en nuestra nómina. Y todos conversamos de filantropía y desarrollo social mientras la banda tocaba y los meseros servían vino francés. Y en ese mismo momento, en alguna bodega de la periferia de la ciudad, había personas que prefirieron no imaginar. Esa es la imagen más precisa que puedo darte del horror cotidiano del narco. No las escenas de violencia explícita que todo el mundo espera, sino ese momento en la gala donde sonríes y brindes y discutes sobre educación y desarrollo económico, con gente que sabe exactamente quién eres y a qué te dedicas, y que sonríe de regreso, porque todos están comprometidos en el mismo sistema de complicidades que funciona precisamente, porque todos tienen demasiado que perder si se rompe. Tuve una relación sentimental durante 3 años con un hombre que conocí en ese ambiente, un empresario de construcción que tenía contratos con el gobierno del estado y que lavaba una porción de nuestro dinero a través de sus empresas sin que él supiera completamente el origen de los fondos, o al menos eso me decía yo, para justificar haberme enamorado de alguien que eventualmente estaría comprometido sin su conocimiento completo. Se llamaba Andrés, tenía 40 años, era divorciado con 2 hijos adolescentes y era la persona más normal con la que había tenido contacto cercano desde mi propia adolescencia. Alguien que se preocupaba por cosas simples como los partidos de fútbol de sus hijos y los plazos de entrega de sus contratos. Con Andrés aprendí que podía hacer una imitación convincente de una vida normal. Salíamos a cenar, viajábamos a la playa, discutíamos sobre series de televisión,
y por momentos yo podía creer casi completamente que era otra persona, que era simplemente Jessica, ejecutiva de empresas, novia de un constructor, sin sangre en las manos, ni fantasmas en el compartimento mental sellado. La relación terminó cuando Andrés descubrió accidentalmente un documento que no debería haber visto en mi laptop, un reporte operacional sobre movimientos de competidores en una plaza que yo había olvidado cerrar cuando él llegó inesperadamente a mi departamento una tarde. No necesitó leer mucho para entender de qué se trataba. La jerga operacional del narco es reconocible para cualquier mexicano adulto, y la expresión de su cara cuando levantó los ojos del monitor fue la de alguien que acaba de entender que el piso bajo sus pies no era sólido, sino un puente de papel sobre un vacío enorme. Andrés no dijo nada. Cerró la laptop, tomó sus llaves y se fue. Y no volvió a contestar mis llamadas ni mis mensajes. No lo busqué, porque habría sido egoísta hacerlo, porque acercarlo más a mí en ese momento era ponerlo en riesgo real, y porque parte de mí entendió que su salida silenciosa era la forma más honesta de decirme que había una clase de persona que yo nunca podría ser. Le agradezco esa honestidad, aunque me costó el último contacto genuino con el mundo normal que me quedaba. Cuando asumí el control operacional del CEJNG después de la muerte de mi padre, una de mis primeras decisiones fue establecer contacto con los grupos de familiares de desaparecidos en Jalisco, no para confesar ni para reparar nada, porque eso era imposible, sino porque necesitaba inteligencia sobre qué organizaciones tenían evidencia que pudiera comprometernos y qué nivel de presión estaban ejerciendo sobre las autoridades. Lo que encontré fue devastador de una manera que no esperaba, porque cuando hablas con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y escuchas sus historias específicas, cuando ves las fotos que cargan en los monederos y en los teléfonos, cuando escuchas los nombres y las edades, la abstracción operacional se colapsa completamente y te enfrentas a la realidad de que el negocio que tú has administrado con eficiencia tiene consecuencias humanas que ningún eufemismo puede sanitizar. Una de esas madres me miró directamente mientras yo la escuchaba bajo mi identidad falsa de investigadora periodística, y me dijo que a veces soñaba con encontrarse frente a los responsables de la desaparición de su hijo para preguntarles si tenían madres, si podían imaginar lo que ella vivía cada día sin saber si su hijo estaba vivo o muerto o en qué condición. Yo estaba sentada frente a ella, siendo exactamente lo que ella describía, una responsable, y no pude decir nada. Solo asentí mientras tomaba notas en una libreta, y salí de esa reunión sabiendo que había alcanzado el límite de lo que mi compartimento mental podía contener. 2 semanas después, empecé a tener contacto indirecto con una agente del gobierno federal que había estado intentando llegar a mí durante meses a través de intermediarios y que me ofreció algo que ninguna autoridad había ofrecido antes: no amenazas ni promesas imposibles de inmunidad total, sino simplemente una conversación honesta sobre opciones reales. Me dijo que sabía exactamente en qué posición estaba yo, que conocía la dificultad de salir de una estructura como la nuestra, y que si yo quería explorar posibilidades, ella estaba disponible para escuchar sin compromisos de ninguna parte. No respondí inmediatamente, pero tampoco la rechacé. Y esa indecisión fue el primer crack real en la armadura que había construido durante 10 años de operaciones. La primera señal de que algo en mí estaba considerando seriamente lo impensable. El punto de quiebre no fue un momento dramático, ni una revelación súbita, sino la acumulación silenciosa de demasiadas cosas que no podían seguir coexistiendo dentro de mí sin que algo colapsara definitivamente. Después de mi conversación con la agente federal, pasé 3 semanas en un estado de parálisis funcional, donde seguía cumpliendo mis responsabilidades operacionales, con la precisión mecánica que el cargo requería, pero por dentro era como operar en piloto automático, mientras la parte de mí que todavía pensaba con claridad
Evaluaba opciones que hace 2 años habrían sido impensables. La traición vino de donde menos la esperaba y en el momento más vulnerable de mi vida. Vino de adentro, de alguien a quien consideraba parte del círculo más cerrado de confianza que había heredado de mi padre. Su nombre era Gustavo Rentería, el contador. Había trabajado con mi padre durante 15 años manejando las finanzas de alto nivel de la organización. Era un hombre de 50 años, discreto, metódico, con familia en Zapopan y aspecto de funcionario bancario jubilado que nadie identificaría en la calle como operador del CJNG. Mi padre le tenía una confianza absoluta, que yo heredé sin cuestionarla porque parecía sólida como el concreto y durante los primeros meses después de asumir el control, lo mantuve en su posición, porque cambiar a alguien con ese nivel de conocimiento financiero en un momento de transición era más arriesgado que mantenerlo. El error fue mío, y lo reconozco sin excusas, porque en el negocio, la herencia de confianza es la trampa más antigua y más efectiva. La gente que era leal a tu padre no necesariamente lo es a ti. Y Gustavo había desarrollado durante los últimos años de la vida de mi padre una relación paralela con una facción disidente interna que quería reposicionar el poder financiero de la organización. Descubrí la traición de Gustavo a través de un método que mi padre me había enseñado años atrás. Siempre alimentar a cada persona de confianza con versiones ligeramente diferentes de la misma información, variaciones mínimas en cifras o fechas o nombres que permiten rastrear exactamente por dónde salió una filtración cuando aparece en el lugar equivocado. En febrero del 2025, una información que solo Gustavo había recibido en su versión específica apareció en una conversación que interceptamos de la facción disidente, y cuando vi esa variación particular, supe con certeza matemática que era él. Pasé 48 horas verificando antes de actuar. Revisé sus comunicaciones de los últimos 6 meses, sus movimientos financieros personales, sus contactos, y encontré un patrón de reuniones discretas con dos operadores de la facción rival que no podían explicarse operacionalmente. Lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino el descubrimiento de que llevaba al menos 9 meses filtrando información, lo que significaba que había empezado antes de que mi padre muriera, que había estado traicionando al hombre que confiaba ciegamente en él mientras le sonreía en las reuniones y manejaba su dinero. Lo mandé llamar a mi oficina una mañana de martes ordinaria, sin darle señales de que algo estaba diferente. Llegó con su maletín de cuero y sus lentes de lectura, como siempre. Se sentó frente a mi escritorio con la tranquilidad de alguien que no sospecha nada, y yo le puse frente a él la documentación de sus comunicaciones con la facción rival, organizada cronológicamente en una carpeta azul que él reconoció de nuestro sistema interno de archivo. Gustavo miró la carpeta durante 10 segundos sin tocarla, y luego levantó los ojos hacia mí con una expresión que no era miedo, sino algo más parecido al alivio de quien ha estado cargando un secreto demasiado tiempo, y me dijo simplemente que lo sentía, que había tomado decisiones que no podía justificar completamente. Le pregunté por qué, y me dijo algo que procesé durante semanas después. Me dijo que después de la muerte de mi padre, había evaluado la situación y concluido que la organización no sobreviviría bajo mi liderazgo, no porque yo fuera incompetente, sino porque el mundo había cambiado y el CJNG necesitaba una reestructuración radical que yo no estaba dispuesta a implementar, y que había decidido facilitar esa reestructuración desde adentro, aunque eso implicara traicionar la confianza que se le había dado. Le pregunté si había considerado simplemente decirme eso directamente, venir a mí con esa evaluación y discutirla, y él me respondió con una honestidad brutal que lo que me estaba diciendo era que no me consideraba lo suficientemente racional para esa conversación, que asumía que yo respondería con violencia a cualquier cuestionamiento de mi capacidad de liderazgo. Esa respuesta me heló la sangre porque era un espejo que no quería ver, porque implicaba que la imagen que proyectaba era la de alguien tan cerrada en el poder
que sus propios colaboradores preferían la traición a la conversación directa. Y me pregunté cuántas otras personas dentro de la organización pensaban lo mismo, pero habían elegido formas diferentes de responder a esa percepción. Resolví la situación con Gustavo de una manera que sorprendió a todos en la organización, incluyendo a mi propio equipo de seguridad. No lo ejecuté ni lo mandé torturar, sino que lo relevé de sus funciones. Le permití retirarse con su familia a una ciudad fuera de Jalisco, bajo condición de cortar todo contacto con la organización y con la facción rival. Y lo advertí con suficiente detalle para que entendiera que cualquier violación de esas condiciones tendría consecuencias para las personas que le importaban. Fue una decisión calculada y no humanitaria. Tomé esa decisión porque ejecutar a Gustavo en ese momento habría consolidado exactamente la narrativa que él tenía de mí, la de una líder que responde con violencia a los problemas complejos, y porque necesitaba demostrar a los operadores que observaban que podía manejar la traición con inteligencia y no solo con fuerza. La facción disidente interpretó mi decisión como debilidad y eso aceleró sus movimientos. En las semanas siguientes, hubo 3 incidentes en plazas bajo nuestro control que tenían la firma de provocaciones internas más que de competidores externos. Pequeños sabotajes en rutas de distribución, rumores circulando entre operadores sobre inestabilidad en el liderazgo, un par de deserciones de halcones en municipios clave que señalaban hacia la misma dirección. Respondí con una demostración de fuerza que fue brutal y necesaria y que no voy a describir en detalle porque hay investigaciones abiertas que no necesito alimentar, pero que comunicó con suficiente claridad a todos los que dudaban que el apellido Ceguera seguía significando algo concreto y medible. Esa respuesta me costó algo que no esperaba. Me costó la última conversación honesta que tuve con mi madre, porque cuando le conté lo que había hecho para consolidar el control, ella guardó silencio durante un momento largo y luego me dijo que ya no me reconocía, que había algo en mi voz cuando hablaba de operaciones que le recordaba demasiado a mi padre en sus peores momentos, y que tenía miedo de que yo hubiera cruzado un punto donde el regreso era imposible. No le respondí esa noche. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi sala durante horas. Y lo que sentí no fue enojo, sino una tristeza profunda y extraña, porque entendí que mi madre tenía razón, que me estaba convirtiendo en exactamente lo que él fue, y que la diferencia era que yo lo veía suceder desde adentro y seguía sin poder detenerlo. La paranoia que siguió a la traición de Gustavo y a la campaña contra la facción disidente fue el ambiente en el que viví los siguientes 4 meses. Un estado de alerta permanente donde cada persona cercana era un riesgo potencial, donde cada reunión era un escenario que analizaba buscando ángulos de amenaza antes de considerar el contenido operacional, donde dormía en ubicaciones diferentes cada 3 noches y cambiaba mis rutas diarias con una frecuencia que empezó a afectar mi capacidad de trabajo, porque la energía mental que consume la desconfianza constante es enorme y se come recursos que necesitas para pensar con claridad. Fue en ese estado de agotamiento paranoico donde cometí el error que cambió todo, el error que nunca le hubiera permitido a ninguno de mis operadores cometer porque habría interpretado como señal de deterioro crítico. Compartí información operacional sensible con alguien fuera del círculo aprobado porque necesitaba desesperadamente hablar con alguien que no estuviera dentro del sistema, alguien neutral que pudiera ayudarme a ordenar el caos mental que era mi cabeza en ese momento. La persona con quien hablé fue Valentina, mi media hermana de Veracruz, la hija de Daniela, a quien había visitado 2 veces más después de aquel primer encuentro, y con quien había desarrollado una relación extraña y genuina que ninguna de las dos sabía exactamente cómo clasificar. Valentina tenía 15 años y era inteligente y directa de una manera que me recordaba incómodamente a mí misma a esa edad,
antes de que el negocio lijara los bordes de mi personalidad hasta dejarlos operacionalmente funcionales. Le conté más de lo que debería haberle contado durante una visita a Boca del Río en octubre del 2025. Le hablé de las presiones internas, de mi agotamiento, de las dudas que no podía compartir con nadie dentro de la organización, y ella me escuchó con una madurez que no correspondía a sus 15 años, y luego me dijo algo que no esperaba de ninguna manera. Me dijo que su madre había tenido contacto con agentes federales el mes anterior, que alguien había llegado a su casa en Boca del Río ofreciendo protección a cambio de información sobre la organización, y que Daniela no había aceptado, pero tampoco había rechazado definitivamente, porque tenía miedo de lo que podría pasar a sus hijos ahora que mi padre había muerto y la protección implícita que él representaba había desaparecido. Esa información me paralizó porque significaba que mi familia en Veracruz, personas que llevaban toda su vida fuera de las operaciones exactamente por instrucción de mi padre, ahora estaban en el radar de las autoridades simplemente por su apellido y su conexión con él, y que si Daniela o cualquiera de sus hijos tomaba un acuerdo con el gobierno, la información que podrían proporcionar, aunque fuera secundaria, podría ser suficiente para construir casos contra personas activas en la organización, incluyéndome. Salí de Boca del Río esa tarde con la certeza de que el tiempo se había acelerado de manera crítica y que las opciones que había estado evaluando abstractamente durante meses de repente requerían decisiones concretas e inmediatas. La decisión más difícil de mi vida la tomé en un cuarto de hotel de Guadalajara a las 3 de la madrugada de un miércoles de noviembre del 2025, sola con 3 teléfonos encima de la cama y el número de la agente federal guardado en uno de ellos. Y lo que me empujó a marcarlo no fue el miedo ni el agotamiento, sino algo más simple y más devastador. Fue pensar en Valentina, mi media hermana de 15 años, que no había pedido nacer en esa familia y que estaba pagando las consecuencias de las decisiones de un hombre muerto y de una hermana mayor que llevaba 10 años administrando violencia como si fuera un activo financiero. Marqué el número, y cuando la agente contestó al segundo timbre, le dije que estaba lista para hablar, sin condiciones previas ni negociaciones preliminares, simplemente lista para hablar. Y hubo un silencio de 3 segundos antes de que ella dijera que estaría en Guadalajara en 6 horas. Me llamo Sandra Villarreal y lleva 4 años intentando construir un caso contra el CEJNG desde dentro de la Fiscalía General, con los recursos limitados que el gobierno mexicano dedica a investigaciones que amenazan a demasiadas personas con poder. Y cuando nos sentamos en esa habitación de hotel al amanecer con café negro y sin grabadoras visibles, aunque ambas sabíamos que todo se estaba documentando, me dijo que entendía perfectamente la posición en que me encontraba y que no me pediría que tomara decisiones irreversibles en esa primera conversación. Hablamos durante 6 horas, y lo que Sandra me ofreció era radicalmente diferente a lo que yo esperaba. No era el programa de testigos protegidos con nueva identidad en Nebraska, que las películas americanas habían programado en mi imaginación, sino algo más complejo y más mexicano. Una negociación que involucraba mi cooperación en desmantelar estructuras financieras específicas a cambio de inmunidad parcial para mí y protección garantizada para mi familia, incluyendo a Daniela y sus 3 hijos en Veracruz. Le pregunté directamente qué significaba inmunidad parcial, y ella fue honesta. Me dijo que no podía protegerme de todo, porque los crímenes eran demasiados y demasiado documentados, pero que podía garantizar que los cargos se limitarían a los que aceptara negociar, que no habría cadena perpetua, que el tiempo de procesamiento sería manejable comparado con lo que enfrentaría si llegaba a juicio completo, y que mis colaboradores con el gobierno se documentarían para protegerme legalmente de cualquier intento de represalia institucional. Tomé 48 horas para responder, mientras coordinaba en silencio los movimientos que necesitaba hacer antes de cruzar esa línea. Definitivamente,
Transferí el control operacional de las finanzas a un contador de confianza secundaria, dándole solo la información necesaria para mantener operaciones básicas. Aseguré que ciertos fondos personales estaban en posiciones inaccesibles para la organización y viajé una última vez a Boca del Río para hablar con Daniela y pedirle que aceptara la protección federal que le habían ofrecido, que llevara a sus hijos a la ubicación que los agentes les indicaran y que no cuestionara el proceso. Daniela me miró durante ese encuentro, con una expresión que mezcló miedo y algo parecido a gratitud, y me preguntó si yo estaría bien, con una genuinidad que me desarmó completamente, porque era la primera persona en meses que me hacía esa pregunta pensando en mí y no en sus propios intereses. Le dije que no lo sabía, pero que era la única opción que me quedaba, que no destruía todo lo que todavía valía la pena proteger. Me entregué formalmente a la Fiscalía General de la República el 14 de noviembre del 2025 en una operación coordinada que evitó deliberadamente la presencia de medios de comunicación, porque Sandra entendía que una entrega pública me convertiría inmediatamente en objetivo de ejecución antes de que pudiera cooperar con ninguna investigación. Los primeros 3 meses fueron en una instalación de detención de alta seguridad, cuya ubicación no voy a revelar, en condiciones que eran infinitamente mejores que las cárceles convencionales, pero que seguían siendo una jaula con reglas y horarios, y la sensación constante de que el mundo continuaba afuera sin mí. Lo que más me golpeó de esos primeros meses de detención no fue la pérdida de libertad ni el aislamiento, sino el silencio radical de no tener responsabilidades operacionales, de no recibir reportes ni tomar decisiones que determinaban la vida de otras personas. Un silencio que al principio era insoportable, porque no sabía qué hacer con una mente entrenada para el procesamiento constante de amenazas y oportunidades cuando de repente no hay nada que procesar. Empecé a escribir en esos primeros meses, no esta confesión, sino otra cosa más privada, algo parecido a un inventario de las personas que había afectado directa e indirectamente, los nombres que recordaba y las circunstancias que recordaba. Una lista que llegó a más de 100 entradas antes de que mi abogado me aconsejara que dejara de escribirla por razones legales obvias. Seguí escribiéndola mentalmente porque nadie puede prohibirte el inventario interno, y cada noche antes de dormir repasaba entradas de esa lista como una especie de rosario perverso que era lo más cercano a arrepentimiento que podía permitirme, sin caer en una parálisis que no me serviría a mí ni a nadie. La cooperación con las investigaciones comenzó formalmente en febrero del 2026 y ha consistido principalmente en proporcionar información financiera sobre estructuras de lavado de dinero, rutas de distribución y contactos en gobiernos estatales y municipales que recibían pagos de la organización. He nombrado nombres que aparecerán en procesos legales en los próximos años y que ya han comenzado a generar movimientos en estructuras políticas y empresariales que el público no conoce todavía, pero que conocerá eventualmente cuando los casos lleguen a tribunales. No he nombrado todo lo que sé porque soy hija de mi padre en esto también. Mantengo ciertas cartas guardadas como garantía de supervivencia, información que solo entregaré completamente cuando las promesas que me hicieron estén cumplidas en su totalidad y verificadas de manera independiente. Mi abogado negoció con dureza, y lo que obtuve hasta ahora es un acuerdo que implica cargos específicos de lavado de dinero y asociación delictuosa con una exposición máxima de 12 años, que con los mecanismos de reducción por cooperación podría resultar en 5 a 7 años efectivos, tiempo que pasaré en una instalación que ya fue determinada y que es manejable comparado con cadena perpetua en una prisión federal americana, que era la alternativa real si hubiera esperado a que las investigaciones independientes llegaran a mí. Daniela y sus 3 hijos están en una ubicación protegida que no conozco exactamente por decisión mutua, porque la información que yo no tengo no puede extraérseme bajo ninguna circunstancia.
y Sandra me confirmó que están bien y que el proceso de reubicación permanente está avanzando según lo planeado. Mi madre se negó a participar en ningún programa de protección. Me dijo que era demasiado vieja para empezar una vida nueva con nombre falso en un lugar desconocido y que prefería quedarse en Guadalajara en la casa que conocía y enfrentar lo que viniera con la dignidad de quien sabe exactamente cuánto debe y acepta pagar el precio. La admiro por eso, aunque su decisión me preocupa, porque los hombres que quedan de la organización no olvidan fácilmente, y mi madre es el objetivo más accesible para enviar mensajes sobre las consecuencias de mi cooperación. Mi hermano tomó un camino diferente, que no es mi historia para contar, pero que también tiene consecuencias que ninguno de nosotros anticipó completamente cuando éramos niños, en esa casa de Guadalajara, creyendo que nuestra familia era extraña, pero fundamentalmente nuestra. Lo que pienso de mi padre ahora, después de todo lo que sé, después de Daniela, y los documentos, y las fotos, y las cuentas, y los nombres, y los años de violencia que administré en su nombre, es algo que no cabe completamente en ninguna categoría simple. Era un monstruo que construyó un aparato de destrucción masiva y que ordenó miles de muertes con la tranquilidad de quien firma memorandos de oficina. Eso es indiscutible y documentable y verdadero. Era también el hombre que me escribía notas en la lonchera y que me enseñó a manejar en un estacionamiento vacío un domingo por la mañana y que lloró en silencio el día que me gradué de la universidad, aunque él nunca habría admitido que eran lágrimas. Y eso también es verdad, y también fue real. Los monstruos que más daño hacen no son los que se parecen a monstruos, son los que se parecen a personas que amas, porque su monstruosidad viene envuelta en suficiente humanidad para que nunca puedas simplemente odiarlos y terminar con eso. Mi padre fue ambas cosas simultáneamente durante toda su vida, y yo soy el producto de ambas. Tengo su inteligencia operacional y su capacidad para la frialdad, y también tengo su tendencia a construir compartimentos estancos, donde guardo las cosas que no puedo procesar directamente. Y la diferencia entre él y yo, si es que existe alguna diferencia real, es que yo llegué antes al punto de quiebre, donde los compartimentos se llenaron y ya no pudieron seguir conteniendo todo lo que había metido adentro. Estoy escribiendo esto desde un lugar que no voy a describir, en condiciones que son lo que son. Y si esta confesión llega a un video de YouTube que alguien está viendo ahora mismo, es porque decidí que prefería que la versión que circulara de mi historia fuera la que yo misma construí, y no la que construirán los fiscales y los periodistas y los productores de documentales que ya están contactando a personas de mi entorno, buscando versiones convenientes para sus narrativas. Si eres joven y piensas que la vida que yo tuve tiene algo de glamoroso o deseable, quiero que recuerdes una imagen específica de lo que te conté. No las camionetas blindadas, ni el dinero, ni los viajes, sino yo sola en un cuarto de hotel a las 3 de la mañana, con 3 teléfonos encima de la cama, sin una sola persona en el mundo a quien llamar que no tuviera un interés calculado en mi decisión, sin un amigo real, ni un amor verdadero, ni un futuro que no implicara cárceles o muerte prematura. Eso es lo que compras cuando vendes tu alma al narco, no el sueño que te venden los corridos, sino ese cuarto de hotel a las 3 de la mañana, donde la única compañía real que tienes son los fantasmas de todas las personas que no pudiste proteger y el peso de todas las decisiones que ya no puedes deshacer. Soy hija de El Mencho, y eso no cambiará nunca. Llevo ese apellido en la cara y en el cuerpo, y en la manera en que proceso el mundo, pero soy también la mujer que decidió que había algo que valía más que el poder, aunque lo descubrí demasiado tarde para que esa decisión salvara a todo el mundo que debería haber salvado. No les pido comprensión ni absolución, porque no las merezco, y porque si las mereciera, no significarían nada viniendo de personas que nunca estuvieron en ese cuarto a las 3 de la mañana, eligiendo entre versiones del infierno.
Solo les pido que recuerden que detrás de cada número en las estadísticas de violencia del narco hay una persona que fue la favorita de alguien, y que detrás de cada operador que aparece en los noticieros hay una historia que empezó en algún lugar ordinario, con una familia que creía que era normal, con un padre que escribía notas en la lonchera y que se fue convirtiendo en esto tan gradualmente que cuando quisiste ver la línea que cruzaste, ya estabas demasiado lejos para encontrarla.